Apreciados amigos, es un gozo realmente encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios, para ver las cosas grandes que Dios dejó para nuestra bendición. Él nos ama mucho, Él quiere nuestra salvación y nuestra salvación eterna. Prueba con Jesús. Qué privilegio tenemos. Probar con el autor de la vida en la línea profética. En realidad venimos en una línea profética, la que vamos a ver también, es parte de la profecía y de las promesas de Dios. Él te dará un mundo mejor. El ser humano busca diferentes formas y maneras, pero nada podrá hacer. Ya veremos esto al estudiar y al recordar textos que están indudablemente en nuestra mente, pero a veces no pensamos como deberíamos pensar en cuanto a lo que esto significa. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos para que podamos entender lo que realmente quiere el Señor que entendamos. ¿Queremos un mundo mejor? Tenemos que preguntarnos hoy. A Jesús estaba pues ya cercano al fin de su ministerio y le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y quedamos pensando, ¿por qué? Los discípulos estaban preocupados porque Cristo les había hablado de un mundo mejor, pero ellos no entendían. Creían que ese mundo mejor estaba en liberarse del poder romano. Todavía no entendían eso. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahí les habla de que del reino de Dios. Él era el ser divino, pero ellos no entendían lo que más les costó entender, como también nos puede costar a nosotros entender al final del tiempo la realidad del retorno de Jesús y el mundo nuevo. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y qué nos dice el Señor luego? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso pasaje es este. Cristo había venido para buscar para nosotros un hogar. Y Él los consuela a sus discípulos y a nosotros también hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él les habla, por supuesto, pero Él iba a preparar para nosotros una llegada a ese hogar. Más aún, iba a preparar la nueva capital, la nueva Jerusalén, para que podamos heredar el reino de los cielos y estar para siempre con Él. Pero saben, en realidad, ¿qué es el nuevo mundo? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Y cuánto falta para ello? Todo viene en nuestra mente mientras pensamos en estas cosas. Es así, mis apreciados amigos. Por lo tanto, leamos: frente a un mundo mejor. Un mundo en el cual podremos comer del árbol de la vida, que habrá de perpetuar nuestra existencia por los siglos sin fin de una eternidad. Casi escapa a nuestra imaginación esta realidad. Él nos dará una bienvenida y estaremos para siempre con el Rey del Universo. Como dijimos días pasados, estaremos durante un milenio allí, pero luego vendremos a este mundo nuevo que el Señor nos va a dar. Por eso, ¿y qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo habla acerca de ese momento que se aproxima. Leámoslo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Bueno, en realidad nosotros como cristianos debemos entender y comprender la esperanza mayor del cristiano. Debemos entender profundamente la razón por la cual Cristo vino al mundo. Esto debe estar grabado en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo usa ese término: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Cualquier cristiano fiel ha de vivir conforme a esta gloriosa esperanza y, por supuesto, en armonía con la realidad de un mundo mejor. Leamos a continuación los otros textos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es categórico el apóstol Pablo. Habla con toda nitidez. Él nos habla para que podamos comprender estas palabras que son muy significativas, sobre todo en la hora en la cual nos toca vivir. Dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción como repentina, está diciendo. O sea, la destrucción que va a acontecer sobre esta tierra es cuando el hombre que no quiere aceptar las cosas de Dios,
le caerá como ladrón en la noche, tal cual dice la palabra de Dios. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda. Dios quiere llamar la atención a las profecías. Las profecías guiaron al pueblo de Dios a través de la historia y nos guían también a nosotros. Pero compartamos, no solamente compartamos, no podemos compartir a menos que nosotros creamos profundamente y seamos guiados por la firme palabra profética en todo instante de nuestra existencia. Ahora el profeta Jeremías, hablando en los días de él al pueblo de Dios que vivió siglos antes de Cristo, por supuesto, y también a nosotros en la hora del fin, él habla de la condición moral, espiritual que existiría en los últimos días de la tierra y dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Estos son textos realmente revolucionarios en nuestros días. ¿Quién puede decir que esto no se cumple hoy? Cada uno de los encargados, de los ministros de Dios, no están hablando con la realidad, con la certeza con la cual de los textos que acabamos de leer. Porque ha llegado la hora del fin y curan con liviandad la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz, ¿y qué? ¿Y no hay paz? Eso es lo que está diciendo Dios. De manera que es un engaño, pero es un engaño voluntario por avaricia, el problema del pecado, que por supuesto va llegando a su fin, pero es un pecado horrendo a la vista de Dios. Todo se encamina hacia un nuevo orden mundial. No olvidemos, apreciados amigos, esta realidad. Todo se encamina hacia un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial del cual ya George Bush, padre, habló hace mucho tiempo atrás. Leamos de nuevo esta cita para que quede grabada en nuestra mente y veamos algunas cosas que la confirman. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano: paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral así como los medios para respaldarlo. Bueno, aquí está muy claramente el cumplimiento profético. Vivimos en los días en los cuales lo que predijo el apóstol Pablo se cumple al pie de la letra. ¿Habremos de buscar otra explicación? ¿Habremos de desconfiar de nuestro Salvador? Cuando realmente el mundo está buscando un nuevo orden mundial en donde la paz la establezca el hombre. Y sobre todo será una unión político-religiosa, como instantes a continuación vamos a entender más de cerca. Vivimos al fin del tiempo, estamos viviendo en la hora final. Por eso una cita inspirada, admirable, de Elena de White dice lo siguiente: el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Entendemos realmente esas profecías? Es la pregunta que tenemos que hacernos, mis amigos. Yo sé que estoy haciendo una pregunta grande, pero aquí está hablándonos con urgencia. Dios nos habla con urgencia. Vivimos en un tiempo, estamos al borde del tiempo de angustia del cual nadie escapará. O sea que las cosas no van a mejorar, irán de mal en peor, porque las profecías de Daniel han llegado ya a su máximo cumplimiento. Poderes aliados, que ya veremos enseguida, se van a encontrar tal cual decía la profecía. Esta se encuentra allí en la Review Herald de noviembre 24 de 1904. 3 años después de 1901, ¿verdad? Del cual realmente uno piensa bastante. ¿Por qué? Porque allí se encontraba Ronald Reagan y Juan Pablo II en la Biblioteca del Vaticano hablando acerca de qué se podía hacer con una cantidad de movimientos mundiales que existían. Realmente estaban ambos, porque fueron contemporáneos y sufrieron una serie de cosas, y espiritualmente se acercaron. La profecía anunciaba eso, ya vamos a leer algo que tiene que ver, el acercamiento entre el Vaticano y Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos hablaron en aquel día de cómo podrían lograr la caída de la muralla de Berlín, más que eso, de ese comunismo que por supuesto se encontraba allí
desde hacía 70 años. De alguna forma había que aniquilarlo. Trazaron un plan y lo hicieron caer al comunismo. Eso es lo que ocurrió. Para que nos demos cuenta que la historia fue dirigida por Dios y la profecía se cumplió fielmente tal cual decía la palabra de Dios. En realidad los planes de la Casa Blanca y los planes del Vaticano son los que están manejando la tierra y buscan desesperadamente ese nuevo orden mundial del cual estamos hablando. Por supuesto que las luchas y conflictos que hay en este momento, donde la guerra entre Ucrania y Rusia tienen que ver, todo está entrelazado, es un movimiento internacional. Hay solo un Dios que puede frenar estos acontecimientos. Mi apreciado amigo, no dudemos de estas cosas, porque al dudar estas cosas podemos extraviarnos en gran manera. Continúa diciéndonos allí una cita, ¿verdad?, que ya leíamos, un nuevo orden mundial establecido ¿por quién? Por el Vaticano junto a Estados Unidos de Norteamérica. De manera que ya sabemos mucho cómo va a terminar este mundo, hacia dónde vamos. Eso no quiere decir que el dólar va a predominar ni aquello. No nos confundamos con las cosas. Sepamos que todas las naciones van a terminar en esto. Eso sí, ya ha llegado la hora, porque Dios lo asegura con toda claridad. Leamos Apocalipsis 17, el versículo 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Yo voy a recalcar de nuevo este pasaje bíblico. Con Alicia vamos a ir recalcando. Estos tienen un mismo propósito. ¿Está claro esto? Hay un propósito encubierto entre el avance de Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano por otro lado. Acá estábamos en el tiempo de Ronald Reagan y, por supuesto, planificando ya el nuevo orden mundial junto a Juan Pablo II. Ahora nos encontramos mucho más avanzados en esto. En realidad, en estos días han acontecido cosas que son impresionantes en cuanto al avance del cumplimiento final de la profecía. Pero ¿cuál es el fin de esa profecía? Establecer un nuevo orden mundial y mejorar desde el punto de vista cómo es Satanás, cómo engaña el diablo. Eso tenemos que decir con claridad. Por un lado, las naciones se volvieron como Sodoma y Gomorra. Y por supuesto, al volverse de esta manera, ahora el Vaticano aparecerá que realmente hay que sanar a la humanidad. Por eso es que el Papa actual nombró 4.000 sacerdotes nuevos, o mejor dicho, más encumbrados que ellos, que tendrían la ocupación o tienen la ocupación de ser preparados especialmente para una misión especial. Yo me pregunto, ¿qué misión especial es esa? Los hijos de Dios no podemos dudar de esto, ya sabemos lo que realmente esto significa. Esto pasó hace poquitos días atrás. El mundo quedó impresionado porque jamás ocurrió algo simultáneamente, nombrar esa cantidad de obispos simultáneamente en la tierra para prepararlos para algo muy particular. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que se acerca la crisis final. La crisis tremenda, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahí viene la última lucha entre Cristo y Satanás. Satanás usará esos dos poderes, aliados de la tierra, por supuesto, todos aliados detrás del protestantismo apóstata, junto con la bestia o el Vaticano, tal cual dice la palabra de Dios. Dice, el Señor va a vencer. Esa es la victoria que tenemos que nosotros participar. Los días que se aproximan son días tremendos. Ya la naturaleza está totalmente arruinada. No es el tema exacto de hoy, pero pensemos simultáneamente en el mundo nuestro, cómo está. Ha llegado la hora cuando el Señor nos dice, no te desesperes, porque ha llegado la hora cuando yo voy a finalmente terminar con la obra en este mundo. Y mis apreciados amigos, si nosotros no terminamos con la obra de Dios en la proclamación del Evangelio y no nos entregamos, de todas maneras no es el poder humano, es Cristo que quiere terminar la obra con nosotros, con el pueblo de Dios en la hora del fin. Pero si nosotros no aceptamos esa realidad, finalmente, ¿qué va a pasar? Finalmente Dios va a intervenir igual y los que vamos a perderlo somos nosotros. Más, si morimos antes de que ocurran estas cosas, porque el tic-tac de reloj profético va marchando,
seremos juzgados con respecto al conocimiento enorme que poseemos de la palabra de Dios y de las profecías que tienen que ver con esta obra dramática de la historia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Allí está marcando con toda claridad: Jesús, el amante Salvador, el que nos ama tanto. El Apocalipsis, la gran revelación, ahí lo vemos en la pantalla, una revelación muy específica. Llega el momento cuando los hombres habrán de clamar de horror al ver cuando ya el regreso de Cristo, pero será tarde para arreglar las cuentas. Entre tanto nos toca, como hijos de Dios, realizar la tarea para llamar a los hombres al arrepentimiento, al ver el cumplimiento profético, que de religión no tiene nada, son todos movimientos políticos y sociales. Vuelvo a repetir, el nuevo orden mundial tratará de poner en orden con leyes firmes. Por eso vemos cada día que los poderes de la tierra se están endureciendo. O sea, hay una derecha predominante que habrá de endurecerse cada vez más. Las leyes democráticas están desapareciendo rápidamente y se acerca el último drama que el pueblo de Dios debe entender con toda claridad. Porque en realidad cuando llegue el momento que ahora vamos a leer, ya será tarde, habrá terminado el tiempo de gracia. Leamos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es un clamor. Son oraciones a Dios cuando ya no pueden ser contestadas. Ahora es el tiempo de orar, ahora es el tiempo de pedir la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahora es el momento cuando tenemos que levantar nuestras cabezas. Ahora es el momento cuando tenemos que decir: Señor, aquí yo estoy. Amigo mío, probemos con Jesús. Él nunca falló a los seres humanos, ni fallará. Él no nos puede fallar. Por lo tanto, nosotros somos los que determinamos los tiempos en la hora del fin que nos toca enfrentar. Ya llega el momento cuando los cielos se abrirán. Y entonces veremos al Rey de Gloria viniendo en gloria y majestad y con poder. Habrán de revolcarse los hombres que no quisieron aceptar la palabra de Dios. Puede ser que tú pienses: bueno, pero si yo hago lo que puedo, paso los links de un lado para el otro. Por eso que hay un plan muy especial que al final del tema yo voy a explicarlo con toda nitidez. Perspectiva del siglo XXI tiene un plan porque es un propósito especial por el cual existe este ministerio que tiene que ver con la proclamación del Evangelio a un mundo perdido exclusivamente. Decían en los montes: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel. Será tan grande y terrible para el hombre que no esté preparado en esa hora crucial del conflicto que se acerca. Por lo tanto, el gran día de su ira ha llegado, dice allí la palabra de Dios. Estamos preparados para el día de la ira de Dios. Pero antes del día de la ira de Dios, tenemos que anunciar al mundo que el Señor quiere darnos un verdadero nuevo orden mundial. En un mundo nuevo, en un mundo perfecto. Porque en realidad el Vaticano y sus secuaces o los poderes de la tierra están planificando aún destruir los poderes que son como Sodoma y Gomorra, o sea, el sodomismo, que tiene que ver con ese homosexualismo, que tiene que ver con las costumbres nefastas, que hasta a nuestros niños les enseñan cosas corruptas. No conocemos de sobra, pero esa es una imagen que se ha logrado y repentinamente aparecerá como un poder realmente victorioso que quiere resolver los problemas y va a resolver varios problemas, pero todo movimiento irá finalmente contra el pueblo de Dios. Dice el hombre en esta hora: cuidemos nuestra casa. El ambiente de la tierra está destruido, la naturaleza está destruida, y la naturaleza que tiene que ver con nuestra atmósfera y con la tierra misma, todo, la tierra no da más su fruto, no hay más nada que hacerle. Y entonces, claro que sí, pero saben, por eso escuchaba no hace tantas horas atrás un discurso
del mayor representante del cristianismo, entre comillas, ¿verdad? Porque es el poder perseguidor en este mundo que ahora parece no perseguir. Ese nuevo orden mundial pronto va a perseguir. Se va a establecer con leyes humanas. Un falso día de descanso, porque el verdadero día de reposo es el sábado y no el domingo. Pero ese poder va a establecer el día de Roma, el día, por supuesto, que ya conocemos en la profecía. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Algunos dicen, bueno, cuando estalle la ley dominical, yo voy a servir a Dios, ahí voy a predicar, ahí voy a hacer las obras de Dios. Será tarde para siempre, estimado amigo. Es ahora el momento y no otro. Ahora el momento de terminar con la proclamación del Evangelio. Nosotros no tenemos poder. Pidamos con el poder de lo alto, en la lluvia tardía que debe descender sobre el pueblo de Dios para que el mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje firme, claro, rotundo de lo que tiene que ver con el pecado. Más en ese día habrá un pueblo feliz. Yo quiero estar con ese pueblo feliz. Al fin de la hora. Leamos los textos de Isaías en el capítulo 25, el verso 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Conocemos a Jehová, como dice el texto bíblico? ¿Estamos entendiendo, apreciado amigo y hermano en la fe, que realmente ha llegado el tiempo cuando estas frases deberían ser nítidas en nuestro ser? Qué hermosas frases proféticas dadas por Dios hace tantos milenios atrás por el profeta Isaías. Y se dirán aquel día: este es nuestro Dios. Lo hemos esperado, Él nos salvará. Llegó la hora cuando las tristezas van a terminar para siempre. El mundo entero, engañado, habrá de marchar detrás del nuevo orden mundial. Pero el pueblo de Dios habrá de denunciar los pecados y sobre todo los pecados tremendos que se introdujeron en esta tierra. A través de la historia, el hombre quiso establecer una existencia mejor en esta tierra. Pero vanos fueron los esfuerzos. Allí estamos viendo en la pantalla. Aparecieron nombres de Aristóteles, Santo Tomás, Cicerón, Platón, San Agustín, Carlos Marx. De una forma o de la otra, cada uno quería establecer de alguna manera un orden mejor para mejorar la humanidad. Pero yo les pregunto, ¿pudieron? No, de ninguna manera, no pudieron. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes y más que conscientes de esta realidad, en el sentido de que tenemos que levantar nuestras cabezas porque ha llegado la hora de nuestra redención. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la firme palabra profética. La firme palabra profética es un reloj que no se atrasa ni un segundo, ni un segundo. Nosotros podemos estar atrasados, ese es el gran problema. El pueblo remanente, el pueblo de Dios, que conoce las enormes profecías para esta hora crucial de gran conflicto. El mundo perfecto del pasado confía en Jesús. Él realmente nos habla acerca de ello. Les prometió a los discípulos antes de irse a los cielos, inclusive antes de irse a la cruz del Calvario y antes de después. Él le repitió muchas veces, aún los santos ángeles, cómo Cristo vendrá por segunda vez. Pero vendrá para terminar con el pecado para siempre. El hombre fue creado a imagen de Dios en el principio. Todo era perfecto. Génesis 1:31 lo aclara de esta manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Qué hermoso, ¿verdad? Dios terminaba en el sexto día de la creación, todo estaba hecho. Faltaba el hombre solamente. Y entonces decidió el Señor crear al hombre. En un mundo perfecto. Lo creó perfecto en extremo, para que un ser inteligente, con la imagen de Dios, porque así el Señor nos creó, pudiese realmente estar en armonía con la voluntad del Eterno y andar en los caminos del Señor en una eternidad. El Señor vino a rescatarnos porque nosotros nos descarriamos, por supuesto, conocemos la historia. Pero ¿cuál es la causa? No olvidemos, ahí vemos al mundo, vemos este mundo que se está incendiado, misiles por todos lados, guerras y de todo tipo de desgracia. ¿No es acaso la figura de nuestro mundo actual? El mundo no va más.
La condición actual no puede seguir ya mucho tiempo. Ahora bien, miren, ¿cuál es la razón? El mismo profeta Isaías la recalca y la vuelve a recalcar 1000 veces los otros también profetas y demás, y también en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Constantemente Dios nos va mencionando esto. Leamos estos pasajes y vamos a ir pensando un poquito en torno a ellos. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Detengámonos un instante ahí, Alicia. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron ¿qué? Traspasaron las leyes divinas. Quebrantaron la ley moral de Dios, inscripta en el corazón humano desde los tiempos eternos cuando Dios nos creó, pero que al caer el hombre perdió, por supuesto, la ley moral de Dios. Dios lo llamó, volvió a escribir la ley en tablas de piedra allí en el Sinaí. Y saben, los hombres hoy matan, mienten, roban y transgreden todos los mandamientos de Dios. Pero está llegando el momento cuando el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el que va a ser puesto en jaque en forma especial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adoración al Creador en forma particular. Satanás odia al pueblo de Dios, odia a Dios. Odia al pueblo de Dios que conoce esas verdades eternas para esta hora. El versículo 6 agrega: por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. De manera que la razón por la cual nuestro mundo va de mal en peor, y hay muerte y tristeza y dolor, es la transgresión a las leyes morales de Dios. Es tan claro. No necesitamos leer muchos pasajes para llegar a esta firme convicción, no es así. Por lo tanto, no durmamos como los demás. San Pablo decía recién: a vosotros, hermanos, no es necesario que yo os escriba, porque vosotros sabéis que en esa hora va a volver el Señor. Y los hombres estarán diciendo paz, paz, seguridad. Es lo que está pasando hoy. Hay dos poderes que se encuentran, el poder del bien y el mal. El poder de la profecía del Señor, de aquel que dio su vida por nosotros, y por otro lado, de aquel que está guerreando contra Dios, que es el autor del pecado. Sin embargo, Dios no cambió, a pesar de todas las tristezas de este mundo, no cambió el plan de salvación. Allí lo vemos en la pantalla. Cristo tuvo que sacar a nuestros padres del jardín del Edén. A veces no entendemos esto, porque no podían ya vivir en la presencia de Dios. Pero Él mismo habría de acompañarnos en este valle de lágrimas y tristezas. Y ahí vemos algunos puntos de ese ministerio. La muerte entró muy pronto, pero el corderito era sacrificado 4000 años hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Él vendrá por segunda vez. Pronto, muy pronto, regresa el autor de la vida. Y el Señor dice así con el profeta Isaías también en el capítulo 45. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, está muy claro aquí lo que dice. ¿Podrá frustrar Satanás los planes de Dios? No, de ninguna manera. El Señor planificó en los tiempos eternos, en el concilio celestial, la existencia del hombre en un mundo perfecto. El pecado fue nuestro paréntesis desgraciado. Nunca Dios quiso que el pecado se levantase. Pero ahora ya sabemos lo que es el pecado. El universo sabe lo que es el pecado. Yo hice la tierra, no la hice en vano, dice. La hice para que fuese habitada, y habitada será para siempre. ¿Quieres tú ser un habitante de ese nuevo mundo? ¿Crees estas cosas de veras? ¿Entiendes que el Señor hará nuevas todas las cosas dentro de poco tiempo y habremos de pasar la eternidad? Nuestro hogar nuevo lo va a hacer Dios. No lo va a hacer Roma ni el protestantismo apóstata, ni los hombres que se rebelan contra los mandamientos de Dios.
Vanos son los esfuerzos humanos, basados en la avaricia. Los hombres, en lugar de enseñar la palabra de Dios, mienten en los púlpitos y por doquier. Nadie enseña la palabra de Dios. Cuidado nosotros como remanente en esta hora del fin. Entendamos el tiempo en el cual nos toca actuar. ¿Por qué? Porque Jesús vino con un solo propósito. Allí lo dice San Lucas en el capítulo 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino con un solo propósito. Es la única razón de existir de la iglesia. La única razón de existir del pueblo de Dios de todos los tiempos. La única razón de existir de ese pueblo de Dios que espera que pronto los cielos se abran y Cristo vuelva. Pero no ganamos nada con creer si no actuamos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se perdió y la tierra también se enlutó. ¿O no es así? Claro, está destruida. No hay otra alternativa. Satanás ahora contempla lo que va a hacer Dios. Quiere ganar el último gran conflicto. Eso es lo que él quiere hacer. Por supuesto que no lo va a hacer. Confiemos en Jesús. Prueba con el autor de la vida. Únete a él si realmente quieres heredar la salvación y la vida eterna. Un mundo perfecto del pasado. Un Edén restaurado. Ahí vemos también en la pantalla. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús, la luz maravillosa. Esa luz que emanó cuando la sangre expiatoria del autor de la vida caía sobre la roca horadada allí en el Gólgota. Pero había más que alegría en los cielos, porque la muerte ahora era vencida para siempre. Era vencida para que tú y yo podamos vivir para siempre en un mundo perfecto. Esta tierra será vuelta a crear, hecha de nuevo, tal cual dice el Señor. No hay otra forma de entender las Sagradas Escrituras. Ese es todo, la palabra de Dios, la Santa Biblia habla de un extremo al otro, en realidad poniendo ejemplos, contando la historia del hombre cuando fue fiel y contando la historia del hombre también cuando fue infiel. Por eso encontramos cuadros completamente opuestos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Claramente, los que hicieron la voluntad de Dios fueron amparados por Dios en este gran conflicto. Los que no hicieron no les fue bien. Es que de veras estaremos agradecidos a Jesús por estas cosas. Podemos decir, gracias Señor por el gran plan de salvación. Podemos decir en esta hora tan solemne en la cual nos toca vivir, gracias, oh Dios, por la luz admirable que emana de la cruz del Calvario. Y esa luz admirable y verdadero se extiende un Edén que lo perdimos, pero tú nos vas a restablecer otra vez. Gracias, oh Dios, porque diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más podríamos decir en esta hora dramática? Juan vio la escena. Cuando ahora al fin del milenio, la santa ciudad, la nueva capital del mundo venidero, llegará, por supuesto, a ser la capital de este nuevo mundo. Así exclama Juan, estando en Patmos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Una figura hermosa. Más hermosa no puede ser. De ahí, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Nos parece mentira, pero saben que para el Señor todo es posible. Él hizo el universo, Él creó el universo, y el universo no lo entendemos, ni sabemos. Apenas estamos entendiendo algo cada día más, la ciencia, acerca de la grandiosidad de este universo. Él hizo el universo. Y Juan ve ahora a la capital, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Yo voy a prepararles que moradas. ¿Y saben que se refiere especialmente a esa ciudad? Cada salvado tendrá un lugar en aquel hogar eterno. Y me refiero ahora en la nueva Jerusalén, donde vendremos a adorar al Creador, conforme a la voluntad divina. Conoceremos también el universo. Yo no puedo explicarles cómo va a ser el Señor hoy estas cosas, porque va más allá de la inteligencia humana. Pero leamos algunos párrafos que nos hacen ver algo más, allí en Apocalipsis 21.
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí nos detenemos un instante. Dice, yo oí otra gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué está diciendo? Ese tabernáculo será la Jerusalén celestial. Cuando de sábado en sábado vamos a acudir allí para adorar al Creador, tal cual lo dice el profeta Isaías en la revelación enorme que Dios le dio. Para que podamos entender la razón, Él nos amó para colocarnos en un mundo feliz. Todo lo perdimos. Somos el hijo pródigo que vuelve a la casa paterna. Es la parábola de Cristo. Esa es nuestra situación. El hombre por sí mismo no puede hacer nada, a menos que nos entreguemos y volvamos a Dios. Yo quiero ser un habitante del nuevo mundo. Viviremos, no sé cómo haremos. Solo Dios sabe. El hombre perdió muchos poderes cuando pecó. Por supuesto, hoy tenemos que usar aviones y cosas semejantes a estas para viajar, pero todo esto será superado en un instante por el poder de Dios que el hombre tendrá cuando tendremos ropajes nuevos, deslumbrantes de gloria en la patria celestial. Yo quiero estar en ese día glorioso. Por eso dice la Biblia allí, o dice la profecía en Apocalipsis, el versículo 4, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto. No habrá más decaimiento, tristeza. ¿Cuántas lágrimas? Millones lloran en este mundo. Mueren de hambre en esta hora. Millones lloran por 1000 cosas. Mas tú y yo tenemos una esperanza distinta. Sabemos que se acerca un mundo nuevo. Pero ¿de veras vamos a confiar en Cristo? ¿Estamos confiando de veras que el Señor nos va a dar ese mundo eterno en el cual no habrá dolor, tristeza ni penurias? Todo habrá pasado para siempre. Estamos al borde mismo de ese mundo. Quiero decirte, mi apreciado amigo, que ha llegado la hora cuando tenemos que levantarnos como nunca antes. Somos un ejército en las filas del Cordero. Somos un ejército realmente, y si queremos, el Señor lo va a hacer. Él va a enviar el Espíritu Santo de tal forma que va a unir a su pueblo y en breve tiempo la obra terminará. ¿Por qué a veces dudamos de esta cosa y creemos que esto y lo otro de más allá, todas pueden ser cosas buenas? Pero saben que tenemos el peligro de llegar a ser la religión del templo, como fueron los judíos en el primer advenimiento de Cristo. Querían más en los edificios, querían más en las cosas que poseían y tenían, querían un libertador que los liberase del poder de Roma. ¿No será que en cierta manera a nosotros nos está pasando igual? Jesús va a volver, decimos, sí va a volver algún día. ¿Cuándo? Ahora, llegó la hora. Y vendrá Él para darnos un nuevo hogar, el fin para el cual viene Jesús, para darnos un nuevo mundo, tal cual decíamos al comenzar este tema, un mundo feliz, del cual leemos de esta manera. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra vez el hombre tendrá su acceso al árbol de la vida. Lo perdimos cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios. Pero otra vez estaremos en un hogar. Esa tierra será bella en extremo, no podemos imaginar. Y las aguas las maravillosas y cristalinas habrán de emanar del trono de Dios, y de ellas habremos de beber, tal cual dice la palabra de Dios. En medio de la calle estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. El tiempo fue creado para el hombre, porque necesitamos de tiempo. Por eso es que necesitamos adorar al Creador, y el Señor estableció la semana. No voy a seguir hablando de esto porque ya lo estudiamos, pero saben, amigos míos, estamos preparados para la nueva capital,
ser habitantes de esa nueva capital. Continúa diciendo allí el Apocalipsis. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En la ciudad de Dios, de la cual leíamos recién, no habrá necesidad de sol. El sol fueron creados en el principio y la luna como lumbreras para dar la luz necesaria sobre la tierra, que de paso será 7 veces mayor que la que es hoy. Eso lo dice la revelación, la pluma inspirada. Pero amigos míos, tenemos que comprender, llegar a entender que la maldición habrá desaparecido, no habrá más noche. En la ciudad de Dios no habrá noche, cerca de Cristo no puede haber noche. Su esplendor será nuestra gloria. Será la lumbrera. Y cuando vayamos al mundo, en donde estableceremos nuestros quehaceres y muchas cosas más, y cuando vayamos a otros lugares, habrá necesidad del sol y por supuesto brillará 7 veces más, como recién mencionaba. ¡Qué gloria tendremos en el cercano día que está a las puertas! Estamos listos para ese momento, pero antes de eso tenemos que terminar, hermanos, con la obra de Dios. Y es un camino feliz terminar con la obra de Dios. El apóstol Pablo se refiere a ese día cuando realmente tengamos un hogar diferente que el de hoy. Dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué palabras hermosas! De aquel hombre que un día no conocía a Dios, pero en el camino a Damasco llegó a conocer al Salvador del mundo y entendió el plan de salvación, porque no entendía nada acerca del plan de salvación. Puede ser que nosotros tengamos conocer tan profundamente como Saulo de Tarso las Escrituras y no entender al Salvador. El Salvador nos está hablando y nos está guiando. El Salvador es el que lucha con nosotros y lucha para convencernos de que Él no nos puede fallar, de que llega el momento cuando estaremos con Él por los siglos sin fin y la eternidad. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos, apreciados hermanos? ¿Listos para hacer la obra de Dios? Porque muchos queremos llegar al mundo nuevo sin terminar con la obra de Dios. Y eso es una total imposibilidad. Primero tenemos que terminar con la obra de Dios. Dedicar lo que somos, lo que tenemos, los talentos, entregarnos en las manos de aquel que todo lo hizo. Él va a transformar nuestra mente, Él va a cambiar nuestros pensamientos, nuestro sentir y nuestro obrar. Pero requiere que nos entreguemos a Él en forma total y absoluta si queremos heredar la patria celestial. Llegará la mañana gloriosa cuando la resurrección será una realidad. Dice allí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso ya lo vimos en el tema anterior. No voy a hablar de la resurrección hoy. Pero qué día glorioso será cuando nos encontremos, para ir y conocer el trono de Dios, ver las maravillas de Dios que ahora no podemos entender, y luego descender de allí para morar en el mundo eterno que Dios va a crear de nuevo, porque nosotros lo arruinamos todo. Y ese mundo eterno, en ese mundo eterno habremos de vivir por la eternidad. Esa será nuestra verdadera casa. No la va a arreglar el Vaticano, la casa. Está hablando de construir y de que cuidemos la casa. El Señor dice: hijo mío, yo haré una casa de nuevo. Esa casa que yo hice en el principio, perfecta y hermosa. Por eso leemos allí en Isaías 65. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Qué día aquel cuando no haya más injusticias, ¿verdad? Será una vida real como es esta, pero con la diferencia de que no habrá más pecado. Nunca más habrá pecado. Porque dice, y la vida será de acuerdo a los árboles. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es eterno. Y de ese árbol habremos de comer por siempre.
Es una expresión del Antiguo Testamento para esta hora del fin. Dios habló siempre a su pueblo, pero sobre todo al pueblo que vive en la hora del fin y conoce los mandamientos de Dios. ¿Viviremos con Jesús como estamos viendo allí? ¿Qué día glorioso será cuando estemos en ese hogar maravilloso, en ese hogar eterno, donde Cristo mismo habrá de darnos una bienvenida? Leemos en Isaías, continuamos leyendo. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Todo habrá terminado. No habrá ni memoria, dice el Señor, diciéndonos en otras palabras, hijo mío, no te aflijas. Las penurias ya pasaron. Ahora estás en un mundo nuevo y eterno. Yo quiero estar en ese mundo. El Señor nos promete ese mundo eterno. Un mundo nuevo. El versículo que sigue continúa hablándonos. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque es aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. El Señor, y en la presencia del Señor no hay tristeza. La tristeza es un resultado de lo que trajo aquel rebelde cuando se rebeló contra Dios, de Satanás. ¿Qué haremos? ¿Cuál es nuestra decisión en cuanto al mundo nuevo? ¿De veras que estamos apurados por llegar a ese hogar? ¿Estamos preparados y listos? Y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a terminar con esta obra. Proclama, acude en favor nuestro. Con tu Espíritu vamos a terminar la obra en breve tiempo. Y Jesús va a regresar y nos va a dar un mundo eterno. Por eso continúa diciendo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz del lloro ni voz de clamor. El Señor recalca una y otra vez. Fue el plan de Dios para el primer Israel, que inclusive el pecado no tuviese tanta efecto. Hay quienes interpretan mal las cosas, dicen, bueno, no, por eso era para en la antigüedad y Israel se perdió. No es así. Israel fracasó en muchas cosas, perdió muchas bendiciones que podría haber tenido antes. Pero nosotros la tendremos pronto porque se refieren a la eternidad definitivamente, cuando las poseamos para siempre, ya no más un mundo triste. Por eso Jesús nos lleva o nos dice, hijos míos, lleven un mensaje de paz, de gozo y de alegría a un mundo perdido. Continúa diciendo allí en Isaías 35. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Las figuras son elocuentes. Le habla al antiguo Israel para que confiasen poderosamente en él. Él no quería que Israel llegase al sufrimiento al cual llegó. Y finalmente Jerusalén, la Jerusalén terrenal, fue quemada por los romanos. Qué cuadro más dramático. Porque no aceptaron realmente lo que Dios quería, que ellos fuesen un mundo en el cual destilasen miel de eternidad en un mundo perdido. Mas el Señor ahora nos habla a nosotros, fortaleced a los cansados y abatidos de esta tierra. Llega la hora cuando los pesares de esta vida se terminan para siempre. Ese es el mensaje glorioso que tenemos que anunciar. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel hablan con claridad de los pecados, los descubren, los ponen a la vista y nos hablan de un mundo eterno que Dios hizo. Vamos a llegar a ese mundo eterno, estamos apurados para llegar a casa, en donde no habrá más dolor ni tristeza como estamos observando. Cristo mismo estará a nuestro lado, Él nos va a acompañar, Él es nuestro compañero y lo será por la eternidad. Gustó la muerte en lugar mío, porque yo estaba destinado a morir para siempre, como tú también, mi apreciado amigo. Pero Jesús quiere que pronto nos encontremos en ese hogar donde tendremos dicha por los siglos sin fin de una eternidad. ¡Qué bello hogar! Todo habrá terminado para siempre la tristeza. ¡Oh amor de Dios, insondable e incalculable!
dice el cuarteto Decisión que escucharemos a continuación. Al hombre pudo amar cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios los quitó, mas prometió un Salvador también. Inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su amor, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh amor de Dios, oh amor de Dios. Apreciado amigo, Dios es amor. Es un Dios admirable. Él quiere que estemos con Él para siempre. Nunca olvidemos de que las cosas que nos pasan en esta cortita vida que tenemos no fueron plan de Dios. Acudamos a aquel que quiere socorrernos en esta vida y acudamos a aquel que quiere darnos un hogar nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. San Pablo dice cosas que la mente humana no puede captarlas, no puede entenderlas. Son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Yo quiero agradecer a Jesús en este momento, antes de presentarles algo muy grande y hermoso que tendremos. Oremos a nuestro amable y poderoso Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu amor insondable. Gracias porque tú nos creaste, Señor, a pesar de nuestras vicisitudes y luchas, que sabías que habrían de venir por causa del pecado de nuestros padres, pero tú moriste para que nosotros podamos vencer, tanto ellos como nosotros. Queremos llegar pronto al hogar. Gracias porque tendremos un mundo nuevo, Señor. Gracias porque nos darás un mundo nuevo. Te ruego que nos ayudes realmente a confiar profundamente, probar la
miel gloriosa, la dulzura gloriosa de ese hogar cuyas calles serán de oro. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en esta tierra a ver las cosas celestiales. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Pero sabes, mi apreciado amigo, de nada serviría confiar solamente en Él si no llevásemos adelante la palabra de Dios. Por eso es que tengo para vosotros hoy que mostrarles algo. Acá dice Perspectiva Siglo XXI, desde el lugar donde estamos transmitiendo. Esta se ocupa exclusivamente en llevar la palabra de Dios adelante. Esta es una carpeta que tiene una cantidad, es un seminario maravilloso que vamos a presentar, donde tiene guías diagramadas como las que vemos allí. Sé que es difícil mostrarlas de esta forma, tal vez en esta cámara vemos algo más mientras pasamos allí y vemos. Todo esto será de nosotros, pero saben, será para compartir con aquellos que realmente amamos y queremos, nuestros vecinos, con los cuales deseamos que llevarles el dulce mensaje del mundo eterno y el mundo nuevo. Ese seminario está dividido en capítulos, o dividido, yo diría, en módulos, como todo seminario, a fin de que estudiamos lecciones en colores, todo lo hermoso. Solamente una parte de este material quiero presentarles hoy para que nos preparemos. ¿Estamos listos para comenzar? Faltan pocos días y en diferentes partes del mundo, porque será transmitido esto de una forma impresionante. No solamente de aquí donde estoy hablando, sino que en muchas partes de la tierra habrán de prepararse, juntos habrán de estudiar las lecciones y prepararse para ser habitantes del mundo venidero. Amigos míos, que Dios te bendiga, que Dios te sostenga, que nos dé valor y la lluvia tardía sea una realidad en nuestra existencia. ¿Y por qué recalco esto de la lluvia tardía? ¿Sabes por qué, mi apreciado amigo y hermano en la fe? Porque es nuestra mayor necesidad. Sin esa lluvia tardía nosotros no podemos terminar la obra de Dios. Allí estaban los discípulos del pasado cuando Cristo ascendió a los cielos. Habían visto la nube de ángeles que llevó a Jesús. Por último se perdió de vista. Vieron el ángel que descendía de la nube, o de los dos ángeles, y le dijeron: ¿qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús viene pronto, muy pronto regresa el autor de la vida. Y viene ahora para traernos, en primer lugar, la paz eterna, la destrucción eterna del pecado. Viene por segunda vez para que conozcamos lo que realmente es la creación de Dios y conozcamos el trono de Dios. Viene ahora, ¿para qué? Para que al final del conocimiento que tenemos que agregar a lo que ya Él nos reveló en las Sagradas Escrituras, y podamos entender durante el milenio, podamos habitar en nuestra nueva casa, en esta nueva casa que desfigurada por el autor del pecado a través de quienes no enseñan la palabra de Dios, hablan del nuevo orden mundial. Pero el nuevo orden mundial será el nuevo hogar que Dios va a dar al hombre en un mundo feliz, en un mundo en el cual ya no habrá mancha ni arruga. Estamos preparados para ese hogar, hermanos míos. Que este seminario podamos encararlo juntos, que podamos distribuir, porque habrá personas que nos van a ayudar inclusive para que podamos conocer más de cerca y saber cómo hacerlo en forma adecuada, pero compartir el mensaje para que pueda sacudir la tierra y Jesús pueda volver pronto a este mundo, porque Él nos promete un mundo nuevo, un mundo eterno. Que Dios nos sostenga, que el Señor esté a nuestro lado, que el Señor te bendiga y te guarde, y que mientras nos ganamos el pan de cada día en esta historia terrenal tan enlutada, triste y dramática, podamos entender que fuimos creados para vivir una eternidad y que fuimos creados para habitar un mundo maravilloso. A ese mundo nos invita Jesús. Prueba con Jesús. La existencia nuestra ya en la tierra cambia cuando probamos con Él. Prueba con Jesús para que lleguemos pronto a ese hogar.
Prueba con Jesús, llevando el mensaje de todas formas y maneras, de acuerdo a los talentos que Dios nos dio. Y de esta forma, mi apreciado amigo, pronto nos abrazaremos debajo del árbol de la vida, como les he dicho muchas veces. Habremos de comer del árbol de la vida. El amante Jesús habrá de alcanzarnos del fruto del árbol de la vida. Ya no habrá más por qué decirnos adiós. No habrá más separación. Que Dios nos guarde, que Dios nos guíe hasta ese día y que en ese día podamos recordar aún los temas que nos dieron la victoria sobre este mundo malo, este mundo lleno de pecado, este mundo lleno de muerte, este mundo lleno de separación, este mundo lleno de lágrimas. Por eso Jesús dice: hijo mío, yo quiero enjugar tus lágrimas para siempre, no llores más, pero entiende lo que debe pasar antes que yo regrese. Apresura mi regreso, nos dice el Salvador. ¿Cómo podemos apresurarlo? Porque ya nos encontramos más allá de la última profecía dada en la Biblia, y me refiero a los 2300 años proféticos. La hora cuando el Rey del Universo vendrá. El pueblo de Dios tiene en sus manos terminar con las obras de Dios. No seamos como muchos teólogos y demás que recorren la tierra por allí y dicen cosas totalmente diferentes. Creamos al Todopoderoso y a su palabra maravillosa. Les deseo realmente un momento feliz, alegre, que sigamos viviendo en armonía con la voluntad divina y sigamos siendo felices después de haber escuchado y vivido este tema, pero con una decisión: llevar adelante una obra gigantesca, porque para eso fuimos llamados en esta hora del fin, en esta hora tan especial. Dios te bendiga y te guarde. Amén.